las tasas oficiales de Cuba se miraron hacia el ombligo y dijeron un número. Quiero decir esto porque cuando tú tienes un mercado formal que es opaco, que no refleja racionalmente las condiciones del mercado, y que además de eso tiene tasas que intentan manipular a los actores, es absolutamente normal que salga alguien o varios ofreciendo una alternativa de interpretación de esa realidad. Y esa interpretación incluye hacer una estimación de tasa de cambio. O sea, las críticas frecuentes que se escuchan, el método es preciso, es exacto. Bueno, pues no lo es. Como tampoco lo es, y quizás mucho menos, el método que ha utilizado el Banco Central de Cuba para fijar 1,24 y 1,120, que no me he pasado 5 años tratando de entenderlo, no tengo idea de dónde pueden sacar esa cifra.